Tengo trofeos en la casa de mi mamá de arquero, porque tapaba muy bien. Nunca fui el que más destacó, pero sí el que más guerreaba. Por eso todos los técnicos me ponían en todos los equipos desde chiquito. Me le tiraba de cabeza a todo. Yo llegué a las 10 de la noche y a esa hora me recibieron con un platico así de arroz. No. Vale, yo no sabía qué hacer con eso. Yo me provocaba llorar. Un platico de arroz, agua panela y un huevo. Fue algo bacano porque el profe sacaba de su bolsillo para darnos los premios. El propio Juan El Carlos. profe Osorio pagaba 10 millones por partido, pero de su bolsillo. Mm. El equipo no daba premios, ni salario, ni nada. A mí, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que yo ganaba el mínimo. Me debían 4 meses cuando quedé campeón. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de estos podcasts con un gran referente de nuestro Once Caldas, una gran persona con el que puede compartir muchas experiencias. Compartimos en Once Caldas, compartimos actualmente en un equipo aficionado. Se trata de Harrison Henao. Harry, bienvenido a La Zurda de Soto, este podcast que lo que quiero es llegar a la gente, acercar un poco más la gente con la persona, con un gran jugador como lo fuiste y que conozcamos un poco más de ese Harrison Henao como persona. Conocemos su experiencia en el fútbol, pero creo que en este medio podemos tener cosas muy bonitas, conocer más de ese Harrison, que para mí, para describirlo en una palabra, es lealtad, por lo que he podido compartir con él. Así que bienvenido a la Zurda de Soto. Parce, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto poder compartir contigo acá este espacio. Esperemos abrirnos y poder disfrutar el rato. De eso se trata, de eso se trata. Ya hemos tenido algunos episodios más y esto es aquí charladito, relajadito. Así que nada, que la pasemos muy bien. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos y comentarnos qué quieren más encontrar en este canal. Así que bienvenidos de nuevo. Harrison, cuéntenos porfa de, de sus inicios en su barrio, en su ciudad, de dónde viene Harrison Henao, cómo fueron cómo fue esa niñez. Eh, Queremos conocer un poco de esa historia. Bueno, yo soy de Bello, de Antioquia. eh, Hasta mis 4 años viví en un barrio que se llama Villatina, un barrio bastante violento. Por la misma violencia perdí a mi padre a esa edad. De ahí partimos a Bello, eh, donde mi abuela, con mi mamá, soy hijo único, a un barrio todavía más violento, pero que me enseñó muchas cosas de lo que soy ahora, que forjó mi carácter, el ver tantas cosas difíciles y el ver a mi mamá siempre luchando para sacarme adelante ella solita. Como yo le digo a ella, ella es mi heroína, ella es la persona que hizo lo que soy ahora, el padre, el esposo, todo viene de la disciplina y de lo que ella me enseñó. Y pues siempre la admiraré, la amaré y voy y no me cansaré de decirlo. Todo se lo debo a ella. Mm, Hasta los 23 años estuve allí. Durante esos 23 años pasaron muchas cosas difíciles, pero también muy bonitas. Mm, Perdí muchos amigos por la misma violencia, pero rescato mucho lo que pude aprender, ¿sí? Porque no me centré solamente en esa violencia que me rodeaba, sino que disfruté mucho mi niñez, a pesar de todo lo que pasaba alrededor.
el fútbol también me apartó de todas esas dificultades. Mi mamá sola trabajaba, mi abuela me cuidaba y, y yo desde las 8 o 7 de la mañana estaba en chanclas en la calle jugando, en la quebrada, corriendo, saltando piedras, gamineando como decimos nosotros allá. Y, y la pelota nunca faltaba, eh, quebrándole los vidrios a mi abuela. Y cuando llegaba mi mamá, esa era la queja. A usted también le rompían los balones con el cuchillo. Una vecina, la vecina de mi abuela me No rompía faltaba la vecina con... todos los balones, me los rompía. Pero no, son épocas muy bonitas. Por ahí está la vecina todavía y ya me saluda de buena manera. Eh, Ahora voy poco, pero sí son muchos los recuerdos. En un equipo. Bueno, mi papá hasta los 4 años, en la poca memoria que me queda de lo que viví con él fue el que me metió y me inició en el fútbol. Era un gran jugador, un 9. eh, por lo que me cuentan, probó en varios equipos en Medellín y no pudo llegar. eh, y pues después, eh, desde el cielo me está viendo, pues porque se fue. Pero, pero ya después de eso, mi abuela me llevaba a los partidos, empecé a crecer, siempre jugando en la calle, siempre jugando en todos los barrios. Como anécdota, había partidos que uno sabía que no podía ganar, porque si no había problemas, entonces metíamos gol y todos salíamos corriendo. No. Esa era la realidad. Eh, pero son cosas bonitas, bonitas porque no pasó nada, ¿sí? Y le saca a uno las cosas buenas a Sí, las circunstancias. así es. A los 7 años ya entró a mi primer equipo, un equipo de barrio. Empecé como defensa central, después pasó a otro y entró de arquero. De Tengo, arquero. tengo trofeos en la casa de mi mamá de arquero porque tapaba muy bien. Pero como era tan pirata, me fui a jugar con el equipo de mayores del barrio y en un partido me doblé las dos muñecas y no En el mismo partido las del dos mismo muñecas. caí así y me las doblé las dos. No. Y tenía partido al otro día con el equipo. Le dije al profe, no puedo jugar, yo puedo jugar de volante. Y ahí empecé a jugar y ya me quedé de volante. Y, y pues eso fue la posición que me llevó al fútbol profesional y en la que mejor me sentí. Siempre fue disfrute, nunca fui el que más destacó, pero sí el que más guerreaba. Por eso todos los técnicos me ponían en todos los equipos desde chiquito, me le tiraba de cabeza a todo. eh, y era eso, los técnicos podían confiar en que tenían una persona que iba a guerrear por ellos ahí. Y desde niño siempre me caractericé por eso y yo creo que hasta que muera voy a ser así. Esa es como mi esencia. Pues no estoy tan equivocado con la imagen que tengo de Harry por el tema que él dice de guerrearla y que desde un principio le tocó así, porque las veces que hemos compartido cancha, ese es el Harry Sonenado que uno conoce. No solo yo, sino mucha gente aquí en Manizales tiene esa imagen suya. Cuando usted dice que perdió muchas amistades, todo fue por tema de esa guerra o también por tema de drogas. Por las dos, en ese entonces mi mejor amigo eh, cayó en drogas, todavía está vivo gracias a Dios, pero la amistad se fracturó, nos separamos muchos porque éramos los dos los que jugábamos fútbol y incluso muchísimo más talentoso que yo, pero la droga lo desvió, las malas compañías, y yo siempre estuve enfocado en fútbol, fútbol, fútbol. Me, no sé, a las 5 de la mañana yo me levantaba a trotar, pero a las 5 de la mañana todos estaban en la calle. Sí. Entonces, debe ser bobo, ¿para qué sale a correr solo? ¿Para qué hace esas cosas y no va a pasar nada? Y siempre en la mente mía estaba, yo le voy a dar una casa a mi mamá, le voy a dar una casa a mi mamá y yo no pensaba ni en fama ni en ninguna otra cosa. La meta mía era ser futbolista para darle la casa a mi mamá. Y esa mentalidad
desde qué año fue más o menos que usted la tenía clara? O sea, desde los 7 años, desde los 13, ya más o menos en qué edad usted se enfocó como en sacar a su familia de esa situación o inclusive llegar al profesionalismo. ¿Fue desde muy pequeñito o fue más adelante? Fue más adelante, fue más o menos a los 12 años, que ya era mucho más consciente de todo y veía que mi mamá le costaba bastante tenerme bien, ¿sí? Porque aunque vivía en ese barrio, yo era, yo era como, o sea, yo tenía la bendición de que mi mamá se mataba trabajando todo el día para estar en una escuela privada y Sí, yo era de un barrio muy, muy humilde. Entonces, eso me enseñó mucho a cómo compartir con otras personas, a cómo hablar, el estar en ese tipo de lugares para aprender. Eh, pero yo sí, ya a los 12, 13 años, ya era mucho más consciente y la veía que le costaba mucho, pues, y siempre lo valoré. eh, que yo le decía a ella, yo le voy a regalar una casa, yo le voy a regalar una casa, voy a llegar. Y fueron muchas las veces que en todos los equipos de Medellín me dijeron que no. Y yo seguía diciéndole, yo le voy a dar una casa y yo voy a llegar. Sí. Eh, yo tengo mi hijo muy joven, mi primer hijo, Andrés, lo tuve a los 16 años. Muy, muy joven, todavía estaba en el colegio, dejé de estudiar, empecé a trabajar, primero en piscinas, por ahí vendiendo pollos en Parque Berrío, llevando adobes a, no sé, a un 10.º piso, eso eran, en lo que le pagaran a uno, ahí estaba. sí, Eh, pero ahí, en ese tipo de trabajos también se aprende. Entonces, yo veía que todos se esforzaban por llevarle cosas a a sus la familia. familiares, a sus hijos. Yo era el más joven y me acuerdo que mi primer trabajo fue en un asadero de pollos y el día me lo pagaban a 6.000 pesos y yo me gastaba 2.000 pesos. Eso también era en Bello. Yo vivía en Bello, pero el trabajo era en Parque Berrío. Sí. Entonces tenía que pagar, más o menos eran 2.000 pesos en pasajes en bus, ida y vuelta. Me quedaban 4.000 pesos diarios, pero me alcanzaba solo para la leche y algunos pañales. Y mi mamá me ayudaba con lo que faltaba también. Nosotros hablamos mucho con mi mamá del tema fútbol, porque ella fue la única que me apoyó. Mi abuela, mis tías, le decían, deje ese vago, no lo apoye, ¿usted qué está esperando? Ya yo iba creciendo y no llegaba y no pasaba nada y en todas partes me decían no. ¿Usted se da cuenta cuando le decían eso a su mamá? O sea, la misma familia le decía eso a su mamá. No, ella después me dijo, ya cuando fui profesional, ella me contó, porque nosotros vivíamos donde mi abuela de inicio, Sí, en una habitación, y mi mamá con mucho esfuerzo y después de aguantar un montón de cosas, consiguió un apartamento al frente, apartamento que todavía tenemos y vive en él. Así yo le haya dado una casa en otra parte, mejor arrendó y sigue se viviendo ahí en quedó el ahí. barrio. Eh, Me acuerdo que pagaba cuotas de 200.000 pesos mensuales y con eso se compró su casa y, y vivimos años muy buenos ahí. Eh, Después ella me contó de todo lo que pasaba, me fui dando cuenta de muchas otras cosas y dificultades que pasó y eso hizo que todo valiera mucho más la pena, Claro. ¿sí? Entonces, no, yo soy bendecido, gracias a Dios llegué, porque eso no lo pueden decir todos, que a los 23 años yo haya debutado, eso no todo el mundo lo puede decir. Ahorita vamos a llegar a esa parte. En esa adolescencia, cuando usted empezó a tener prioridades en su vida y una de esas era su mamá, pues cuando uno adquiere esas prioridades deja de hacer otras cosas y se aleja de muchas otras, de los amigos, del barrio, de las fiestas. ¿Eso fue fácil para usted o fue difícil o le tuvo consecuencias? Me dice que con su amigo rompieron relación. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué le pasó cuando usted empezó a tomar las prioridades? Mm, digamos que mis amigos se fueron apartando. eh,
Era muy chistoso porque entre los que cuidaban el barrio no permitía que nadie me ofreciera vicio, porque ellos sí decían que yo quería llegar y que no me ofrecieran nada, que el que me ofrecía tenía problemas. Entonces nadie me ofrecía ni vicio, ni trago, ni nada. Pero sí me fui apartando cada vez más. Cuando uno va creciendo, entonces las cosas se van poniendo más serias, hay que madrugar más, hay que entrenar más. Nunca fue de cuidarme en la comida cuando joven y ahora tampoco. Ahora como más. Ahora come harto. Pero sin duda, pl- así era como tenía que pasar, porque si yo no me apartaba, me iban a arrastrar a cosas que no quería, como le pasó a otros, mucho más buenos, que no pudieron llegar por eso, porque se dejaron arrastrar por las amistades, el decir no es difícil. Sí, Gracias a Dios a mí nunca me costó decir no. Así me dijeran lo que fuera, yo tenía muy claro que yo quería llegar y que iba a llegar. Y yo no creo en la suerte. Yo hice que las cosas pasaran. Dios bendijo ese esfuerzo, ¿sí? Llegó tarde, pero llegó en el momento. Para mí llegó tarde, pero yo sé que Dios lo tenía a esa edad y después en de ese haber momento. pasado las cosas que pasaron, ¿sí? Porque fueron muchas las dificultades, aunque mi mamá luchó mucho, pero ella me tuvo en escuela privada, en un buen colegio. Era muy chistoso porque el transporte no entraba al barrio. Yo tenía que salir del barrio para que el transporte me recogiera. La ruta. Sí, al barrio no entraba Coca-Cola, no entraba la leche, no entraba nada, porque lo atracaban. De ese tipo era el barrio, ¿sí? Difícil. Era muy difícil, era yo jugando canicas en la acera de la casa, mi vecino al frente, lavando la moto, y cierro los ojos y una balacera y era el vecino el que estaba en el piso. Era así, amigos, eh, muchas cosas se vieron, y uno empieza a normalizar todo eso. Pero yo, por decir, le cuento a mi esposa y ella parece una película. Sí, claro. Sí, ¿O usted cómo se aguantó tanto tiempo allá? mm, gracias, y Dios me cuidó, o yo estaba sentado hablando aquí con vos y allí empezaba una balacera y corra cada uno para su casa. Una época en la que se iba la luz del barrio y ahí eran las balaceras. La había aprovechado. Entonces fue difícil, pero pues Dios me tenía para tenerme bien, para cuidarme, siempre me cuidó y ahora estoy disfrutando. Entonces, en este momento uno dirá, bueno, debutó a los 23 años. Si en esa época que usted debutó, uno decía, no, es que a los 23 ya eso no, muy difícil. En la actualidad ya vemos jóvenes de 15 años debutando. Cobra más valor esa situación, como usted lo mencionaba. Entonces, ¿dónde empieza a perfilarse Harry? ¿En un club de Medellín? ¿O ya va a unas divisiones menores de algún club? ¿O ya sale de Bello? ¿Cómo empieza como a encaminar ese Harrison a ese debut que fue a los 23 años? Un amigo del colegio con el cual me dejé de ver después de que tuve a mi primer hijo, em, empezó a jugar y era el capitán de un equipo que en este momento se llama Molino Soccer Star o Molino Viejo en la Liga Antioqueña de fútbol. Sí, Y un día nos encontramos y me dijo que estaba jugando ahí, yo estaba jugando en un equipo de Bello. Este equipo de Molino entrenaba en el Poblado y me dijo, vale, ¿por qué no va? Yo hablo con el técnico a que lo mire. Yo, pues hágale. Mi mamá me dio los pasajes y arranqué en metro. Y llegué, me dejaron automáticamente, me convertí en el capitán del equipo, ya no como portero, ya no como portero, ya como jugador, volante. pero sabían que tenían arquero. Entonces en los entrenos yo me metía de arquero, en algún partido me recuerdo que me tocó tapar porque expulsaban al arquero, Sí, pero siempre fue o volante central o hasta extremo llegué a ser con mi velocidad. Y pero interpretaba bien el juego. sí, entonces me mandaron a pruebas a Cúcuta, llegamos y no conocían a nadie, nos devolvieron, perdimos la ida, ese tipo de cosas pasaban.
a Cúcuta, Valledupar, a un montón de partes. Hasta Venezuela alcancé a ir y duré una semana porque tampoco conocían la persona que me mandó. No alcanzó ni a hacer un entrenamiento con los Alcancé equipos. en Venezuela con Caracas uno y al otro día para atrás. O sea, eso fue rapidito. Sí, Y en, en Cúcuta igual pasó, llegamos de noche, fuimos y entrenamos, nos metieron ahí como para que no perdiéramos la ida y en la noche otra vez estábamos de vuelta. Son cosas que golpean, mm, pero eh, yo seguía con mi fe intacta, mi mamá seguía creyendo y ella me veía tan enfocado que ella me dice ahora, yo lo apoyaba, aunque me decían por todas partes que no, porque yo lo veía a usted tan enfocado y no metido en ninguna cosa mala, que era fútbol, 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 que yo decía, pues, ¿cómo no lo voy a apoyar? claro. Con lo que yo pueda, con las uñas, como sea, yo lo apoyo. Y, y pues ella también hizo gran parte al apoyarme, porque siempre estuvo, con mucho esfuerzo me compraba los guayos, siempre me tuvo lo mejor, nunca faltó nada. Entonces es muy bonito que llegó el momento en el cual yo le pude retribuir todo. Y yo, cada que hablamos de esto, pues nos da risa, porque fueron muchas las cosas, pero es muy bonito el ver el resultado. Sí, por ver el entorno suyo y usted no, y ella no verlo caer en ninguna de esas distracciones o malas compañías o la guerra o la droga o la plata fácil. Yo creo que ver el entorno y ver lo que usted no se desvió, para ella un, un, fue un punto de partida para el apoyo que igual nuestras mamás nunca nos van a dejar de apoyar. Y de verlo de esa manera tan enfocado, creo que es bonito que ella, a pesar de que le estaban hablando, pues ella seguía ahí detrás ahí apoyando. Ella siempre creyó, aunque me decía de tantas cosas que me dijeron, hasta le puse una persona que lo siguiera. ¿Cómo así? O sea, ella en el barrio puso una persona que me siguiera durante más o menos 8 meses, un añito, que me siguiera a ver si era verdad lo que decían de mí, porque decían que yo estaba en vicios, Ah, que, ok. que andaba pues en malas cosas, porque yo mantenía con los ojos rojos, por una alergia que tengo en los ojos. Decía, ese muchacho está en vicios, está en mala compañía. Y ella puso una persona que me siguiera, nunca me di cuenta. Ya después de viejo fue que me di cuenta que eso había pasado. Al final se cansaron de seguirme porque nunca encontraron nada. Sí. Y más fuerza le dio a ella para seguir luchando. Su primera experiencia en un equipo profesional, los primeros entrenamientos, ¿quién lo acercó a un equipo profesional? Eh, bueno, cuando estaba en este equipo Molino, eh, me llevaron a Río Negro. Esa fue mi primera experiencia. Alcancé a estar 6 meses, pero jugué solamente 3 partidos. Muy joven, muy, muy, muy joven. Eh, y me costó mucho el acoplarme. Esa fue mi primera experiencia por medio de este equipo. Y después de 6 meses volví otra vez a la Liga Antioqueña porque no renovaron contrato. Sí. Y también fue difícil porque había que subir hasta Río Negro y no pagaban. Entonces mi mamá me apoyaba con los pasajes y, y pude estar esos 6 meses. Después vuelvo a la Liga Antioqueña, por ahí le ganamos una final nacional en la primera A y se empieza a hablar más del equipo, pero yo ya me estaba poniendo grande, yo ya estaba más grande, yo ya era de los más grandes del equipo y yo tenía mi responsabilidad de mi hijo. La empresa que el dueño del equipo tenía una empresa de mantenimiento de piscinas y cerquita de mi casa había un Confama, que son los parques acuáticos que hay en Sí, Medellín. los balnearios. Es. Entonces me consiguieron un trabajo ahí y yo trabajaba de 6:30 a 10 de la mañana haciendo el mantenimiento de las piscinas con químicos y todas las cosas para que estuviera listo para los usuarios.
y después iba a entrenar. Ya fueron pasando años, y ya empecé a- ya me fui cansando de que me dijeran en Medellín, en Nacional, en Envigado, en Itagüí, en todas partes me decían que no, por flaquito, por gordito, por negrito, por cualquier cosa, Cualquier cosita. era no, ¿sí? Fueron muchas las lágrimas que se derramaron, pero al otro día volví y me levantaba y no, yo tengo que ser capaz. Y hacía todo lo posible. Si había que subir una montaña, la subía. Lo que tenía que hacer, que yo creía que me servía para ser mejor, lo hacía. Eh, por medio de un amigo empecé a jugar fútbol sala, dejé el fútbol, eh, y ya después ese amigo me llevó a la persona que me trajo a Manizales. Y en fútbol sala era campeonatos de barrio o liga o cómo era el tema con el fútbol sala. Todo empezó así como campeonatos de barrio, hacen un torneo que es que 1000 ciudades, algo así. Lo conozco. Y, y eran equipazos, o sea, ahorita a mí me tocó compartir con Cuervo, con Pinilla, con los que juegan ahora. Pinilla ya no juega, pero Cuervo es el capitán de la selección, Ujú. es de Bello. Hay varios de la selección que son de Bello y con todos jugábamos en los barrios. Entonces era un nivel muy Bueno, bueno y, y ahí fue que me metí por fútbol sala. Entonces ya cuando estaba en fútbol sala yo entrenaba, perdón, entrenaba, a ver, el orden es, yo tenía mi motico porque yo era el mensajero de la empresa. Entonces en la moto me iba a entrenar de 6 a 8. De 6 a 8 me iba a entrenar con el equipo Molino Viejo. sí. Después trabajaba, después por la noche iba a jugar fútbol sala. Pero ya después dejé el fútbol en la mañana y solamente entrenaba en la noche. Ya después salí del equipo de Molino Viejo y solamente quedé en la empresa y seguía con fútbol sala. Y ya me iba fortaleciendo y ya iba casi a entrar a un equipo de los profesionales de fútbol sala, porque me iba bien. Y eh, resulta que el dueño del equipo de fútbol sala, por medio de un amigo, conocí a Chicho Serna, al volante de Boca. Chicho estaba armando un equipo de fútbol que se llama Embajadores ahí en la liga. Y me dijo, Parce, ¿por qué no vamos? ¿Usted no le gustaría otra vez estar en un equipo de fútbol? ¿Por qué no lo intenta? Yo, pues vamos. Y fui, lo recogí en mi motico, nos fuimos para la Marte 2. Llegué, 25 minutos de entreno, y Chicho, usted es mi capitán y usted va a jugar en mi equipo. Se queda aquí y conmigo no le va a faltar nada. En esos 25 minutos se dio cuenta de Se todo dio eso. cuenta de todo. Fueron 25 minutos, no me dejó jugar más. Y yo, bueno, ¿Eso en qué año fue? eso fue todo. A ver, mi vida cambió en el 2010. Eso fue a principio del 2010. Yo estuve con él 4 meses. Sí. Él me mandó para acá en junio. En julio me dijeron que sí y ya cambió la vida. Chicho Serna entonces fue el que... Chicho fue el que, y mientras que estábamos compartiendo y, eh, y pues en los partidos todo, me fui ganando, yo fui el capitán, me gané el cariño de los hijos, de la señora y compartimos mucho tiempo. Nunca fue mi representante oficial, Sí. pero él fue el que me dijo, Harry, hay una prueba de Manizales, se le mide, es una prueba de un mes. Yo hágale, renuncié a la empresa, guardé la liquidación. ¿Y la moto que la hizo? La moto la entregué porque era de la empresa y, y me puse a entrenar. Había una montaña que subía todos los días y con tiempo, cada día menos, cada día menos, cada Bajando día el tiempo. menos. Al final había unas escalas y terminaba las escalas y cada día más duro, más duro, más duro. Jugaba lo que podía jugar. O sea, me exigí lo que más pude para esa prueba. Y llegué en junio con dos compañeros del mismo equipo. Uno se volvió al otro día por el frío. Un morocho se volvió al otro día por el frío. Y el otro, que era Edwin Góngora, sí se quedó. Nos quedamos un mes. Osorio, que era el profe en ¿Sabes, ese Juan momento, Carlos? eh, me dicen Julio que sí. Y empieza la historia.
Pero antes de venirme para Medellín, hay algo muy bonito. Yo me sentí en la cama con mi mamá a llorar y le dije, esa es mi última oportunidad y esa es la última, pero la voy a aprovechar. Yo no voy a volver, yo me voy a quedar y a ella le voy a dar la casa que le prometí. Y pasó, todo pasó. Entonces, fue una promesa que pude cumplir. Y separarse de su mamá en ese momento, lógicamente, es algo fuerte. ¿Su mamá cómo lo tomó? No, ella me dijo, ella como que averiguó que Manizales cómo era, Sí. entonces ella sabía que era una ciudad tranquila, tenía una familiar en Chinchiná, entonces averiguó mucho y se quedó tranquila. Por lo menos va a estar más seguro que en la casa, por lo menos va a estar más seguro que en el barrio, allá no va a pasar nada. Una anécdota muy chistosa porque yo siempre fue de muy buen comer. Yo llegué a las 10 de la noche y a esa hora me recibieron con un platico así de arroz. No, Vale, yo no sabía qué hacer con eso. Yo me provocaba llorar. Un platico de arroz, agua panela y un huevo. Yo venía muy cansado, yo me acosté. Y al otro día lo mismo, un platico así chiquitico, un pancito y un poquito de huevo y agua panela. ¿Usted llegó a una casa de A una casa de familia hogar. o una habitación que es normal aquí en Manizales por el tema de estudiantes? Era, Una casa hogar. era una casa hogar del 11 que quedaba en la Rambla. Sí, Y nos metieron a dos compañeros, al otro moreno que venía conmigo, al otro amigo, y porque el otro no se aguantó, el otro cuando sintió el frío, él arrancó dijo otra que vez. se quería ir. Entonces ni habitación le dieron, eso se fue para el terminal y al otro día madrugó, No, ni un entrenamiento hizo ni un entrenamiento. Eh, vale, en la casa hogar me aguanté 10 días, 10 días no es ¿Pero por más, qué? ¿Por el frío o por la por comida? la comida. Ahí se me fue la liquidación. Sí. Yo almorzaba en la casa hogar y me iba a comerme un pollo entero o una caja de arroz chino para poder completar. Porque no, estaba era bajando de peso, estaba flaquito. Lucho Murillo llegó en Sí. la misma temporada conmigo, pero él estaba en una casa hogar que le daban mucha comida. Lo contrario a la Lo suya. contrario, entonces hablábamos en los entrenos. Yo, parce, no, allá estaba aguantando hambre. Y él me decía, no, en la mía dan mucha comida. Yo, bueno, hable pues para que me lleve para allá. Y me llevó para allá, para la casa hogar, que ya era en la Estrella, y así se comía bastante. Pero es otra casa hogar donde estaba Luis. Lucho también ¿De era, mujeres son? ¿Sí? sí, sino que la señora era más amplia, No, se no comía puedo creer. muchísimo, y ahí sí me gustó más, ahí Sí. ya estaba contento. Entonces, Ya entiendo la amistad de ustedes dos, pues porque con Lucho yo también compartí mucho. Y ya entiendo el tema del arroz. nosotros, Ya sé de dónde viene nosotros, tantas charlas. claro, entonces Lucho y yo ya en la misma habitación, los dos estábamos por el mismo sueño, a él también le tocó muy duro en Medellín. Eh, Y entonces compaginamos totalmente. Él le decía a mi mamá que ella era la mamá y que yo era el hermano. Entonces viajamos mucho a Medellín, compartimos mucho. Eh, Salíamos a comernos de a caja de arroz chino él y yo, o a comernos Un pollo. o un pollo frisbee, uno él y otro yo, No. obviamente, no se puede uno para los dos. Y de ahí está la amistad. Eh, Vale, no, cuando me dijeron sí, obviamente las lágrimas, la felicidad, el mismo día nos dijeron a los dos que sí, Cuántos días fueron de prueba? fue un mes de- completo, Un mes. un mes completo. Uf. Y en ese entonces el equipo era un equipo pesado porque todos los que estaban eran jugadores grandes. Y ese año fue el 11 queda campeón. Ese Ese, mismo, ese ese año, 2010. claro, Entonces ahí llegar con un equipo armado. conformado, con una idea clara, con jugadores de pronto con unos años más en el fútbol profesional, usted todavía no tenía esa experiencia. ¿Cómo fue? Porque ahí es donde empieza el tema de que cobra valor todo lo que ha hecho, lo que hizo usted en su carrera. Porque llegar a un equipo que no se sabía si iba a ser campeón,
pero ya venían jugadores con 2, 3, inclusive otros que tenían más años de profesionalismo. ¿Cómo es llegar a un grupo de esos? Fue difícil, aunque de entrada, eh, como mi juego siempre fue fuerte, el pobre en la primera jugada fue Dairo, que una pelota dividida y cayó, me reputió, Sí, pero como yo me quedé callado, yo siempre fui de ir fuerte y nunca ser desleal, yo me quedé callado ante todo lo que él me dijo, y de ahí Alexis, Enríquez, Iván Vélez y los mm, otros grandes empezaron a ver como mi personalidad y cómo era, y ahí empecé a caer bien, ¿sí? Y pues ya después con Dairo todo muy bien, pero ese primer ese fue el encontronazo primero, era o caía él o caía yo y obviamente tenía que caer él. ese fue el primero que sufrió. Sí, así fue. Y parce, aprendí muchísimo de todos. eh, Me apoyaron en todo momento. mm, y pues el profe Osorio y Pompilio me enseñaron un montón de cosas. Ahí yo quería sí, preguntarle, mm, conociendo el profesor Juan Carlos Osorio y el recorrido y todo, el encontrar en nómina a un jugador que apenas está iniciando en el profesionalismo, ¿cuáles fueron las palabras que usted recuerda? De, ¿Fue de exigencia, de apoyo, las dos, o cómo él se manifestó ante la situación suya? Porque no es normal uno tener jugadores con esa edad y sin tener de pronto unos años de experiencia en el profesionalismo. O él siempre, él desde ese primer entrenamiento, ya él se me acercó, me dijo pues que era la prueba, que diera lo mejor, que él sabía de dónde venía, que aprovechara la oportunidad y me llenó como de confianza. Yo llegué muy flaco, entonces el nivel de fuerza de esos jugadores estaba muy Sí, más por alto. encima. Yo chocaba con cualquiera y caía, ¿sí? Eh, pero yo siempre fui no de quejarme, sino de ver mi dificultad y buscar la manera de trabajarla para mejorarla. De una fui directo al preparador físico, le dije, profe, necesito que me diga qué hago porque estos manes me están tumbando. Sí. Y me mandó un plan adicional y yo hacía el plan todos los días en la noche y antes de entrenar. Entonces ya rápidamente les fui igualando y pues ya era más rápido, era más fuerte y empezaron a salir mejor las cosas. ¿Quién era el preparador físico Se de llamaba Oscar Gil Oscar Gil? y él me dio esa base de fuerza que necesitaba y fue un trabajo intenso, pero que rápido me puso como a tono de los otros. Y ese primer partido del debut en el profesionalismo, ¿cómo lo recuerda? ¿Y contra quién fue? Mira que tuvimos una oportunidad que fue en Cali. Fue el primer partido al que me llevaron. Fue un partido en el que Fernando Uribe hace 3 goles y el partido lo perdemos. Yo, cuando íbamos ganando, empecé a calentar y yo aquí fue, ya voy a debutar. Y empezó el temblor y la emoción ¿Contra el Deportivo? contra el Deportivo Cali en Palma Seca. Y cuando yo estaba calentando y ya iba a entrar, que para asegurar el partido Sí. nos meten el 3-3 y nosotros necesitábamos ganar. Harry, siéntese y metieron más delanteros y terminamos perdiendo. Mm. Después de eso no me volvieron a llevar y entonces siga luchando. Por resultados y por cosas que pasaron, había un partido contra Junior en Barranquilla Sí. y entrenamos ese día, esa semana en la sede de Chinchiná y el equipo venía costándole el tema físico. Y yo, aparte de los trabajos de normal del equipo, pues yo venía con los trabajos del preparador físico. Yo terminaba los entrenos y me ponía a hacer unas pasadas en L y siempre hacía todo adicional, siempre pedía más. Y el profe dijo, este partido, la convocatoria, la nómina, se va a basar en esta prueba física. Y había que correr unos kilómetros a unas intensidades.
Y yo Prepa. vi la oportunidad, esa prueba quedé tercero, me metí en la nómina de esa manera. Pero yo ya venía sintiendo que yo ya en los entrenos ya no era uno más, sino que ya empezaba como a sobresalir. A competir por Eso. puestos. Entonces ya yo veía que podía tener la oportunidad de jugar. Me metí en la nómina, le conté a mi mamá, nos pusimos muy contentos y así que uno siente que puede jugar, como que uno se imagina el partido. Ujú. El partido se da, Dairo hace 2 goles, vamos 2-1 y me llama el profe en en ese estadio lleno, cuando eso jugaba Giovanni Hernández y era un espectáculo, pues, y el Metropolitano era lleno, y ahí me tocó debutar. Jugué 20 minutos, al final terminamos 2-2, pero ahí se dio el sueño que tanto perseguí. Las palabras del profe es haga lo que hacen los entrenos, disfrútelo, que pase lo que pase, yo lo voy a apoyar. Y yo entré a hacer lo mejor que pude. No me acuerdo de muchas cosas de la misma emoción, Sí. pero ahí ya como que se dio lo que tanto busqué. Y después de ese partido empieza a encontrar más regularidad en nómina o titular o a veces te estaban convocado, a veces no, o ya empezó como a tener la regularidad en cuanto a apariciones. A que yo llegué en junio a la prueba. Sí, En junio, en julio me dicen que sí. Después voy a lo de Cali, no puedo jugar. Y en septiembre vengo a debutar. Todo eso luché para estar. Después de que yo debuto en septiembre, ya nunca más volví a salir de la nómina. Ya siempre era el primer cambio. En el sí, partido que seguía después del partido de Barranquilla era América. Ya en ese partido fue mi primer partido como titular. en Manizal. En Manizales, ese día ganamos 3-1 y salgo figura del partido. Hice expulsar a Vanguero, que era el capitán de ese entonces. Jorge, Sí, y, y me fue muy bien en el partido. Entonces ahí ya como que me asenté. en la posición con quien tenía que competir ahí en esa zona de volantes. Estaba John Valencia, estaba Jaime Castrillón, estaba Diego Arias, estaba Diego Arango. Algunos de esos habían sido campeones el año anterior. Habían sido campeones, pues Diego ya había sido Digo, campeón de Copa mm, y esa es una anécdota buena porque yo llegué directamente a competir con Diego, con Arango, porque él era el primer cambio y llegó un peladito de la nada y empezó a competir y en los entrenos eso era una guerra. Pero entonces eso fue una de las cosas que me motivó a luchar y a entrenarme más fuerte, porque claro, él era más grande, más pesado, más fuerte. Yo al principio no podía chocar. Ya después cuando se igualaron las cargas, ya ahí sí era sacando ya, chispas. ya estaba mano a mano. Ahí sí era bueno. Ahí sí estaba bueno. Ahí sí era Ahí sí bueno. era bueno. Y el profe, y ellos disfrutaban, los compañeros disfrutaban de esa guerra, Mm. porque eso era todos los balones a El, muerte. el profe jugaba con doble volante centro. En esa jugaba con doble volante, pero el que más salía era John Valencia. Sí. Sí, cuando era de local jugaba con uno y los dos interiores eran mucho más sueltos y eran llegadores. Y de visita, ahí fue donde yo empecé a jugar más de visita y ya me empecé a meter más en el equipo. Tenía buena competencia ahí en la mitad. No, pues jugadores que ya habían sido Sí, campeones en claro. otros equipos, con toda la experiencia, pero realmente con todo sentía que me querían ayudar. Como que todo se dio o algo vieron o algo sintieron, pero todos me querían ayudar a mejorar. Y eso es difícil de encontrar. A ese nivel es difícil. Sí, es muy difícil porque, eh, seamos realistas, ahí uno pelea es por lo de uno Ujú. y uno a veces se vuelve hasta egoísta con el compañero. Bueno, que le vaya bien. Y a veces ni se piensa de esa manera. Sí, es muy, Uno es buscando la posibilidad de uno entrar, pero cuando uno encuentra un grupo así, no es normal. Pero bacano que haya pasado eso con usted, sí, porque
lo arroparon. Entre ellos compartí con algunos y los conozco y sé la calidad de personas que son, pero en una posición que, como usted dice, que el profe a veces jugaba con un volante central. Ahí está Diego, está John, Diego Arango. O sea, la Era, competencia era era, jodida. era difícil que yo Sí, pudiera jugar. Y, y el profe también vio algo y nunca más, o sea, después de que me metió, nunca más me dejó de sacar y me metía de volante, me metía de lateral derecho, me metía de lateral izquierdo, de volante por fuera, pero siempre estaba ahí, porque algún momento en una charla que tuve con él decía, es un equipo que tengo que le gusta a todos atacar. Yo necesito a alguien que siempre esté pensando en defender. sí. Y eso era lo que él veía en mí. Harry, entonces su debut fue en septiembre Correcto. y a fin de año fueron campeones. En 6 meses cambió todo. Exacto. ¿Qué recuerda de ese campeonato? O sea, aquí yo imaginándome, me imagino a su mamá bello, feliz, pero uno cómo puede explicar que en 5 meses uno debute y sea campeón. Antes de seguir ahí, yo cuando me vine para Manizales, a nadie le dije. La gente se dio cuenta que yo estaba jugando fútbol porque me vieron jugar el primer partido en Barranquilla. Barranquilla. Porque a nadie le dije que iba a debutar, nada. Ahí fue donde se dio cuenta la gente. Mm. Yo me vine calladito. Ah, no, porque si de pronto me devuelvo, pues que nadie se dé cuenta. Sí, sí. Vea, Así otra fue. vez por acá. Entonces, vale, no, todo cambió muy rápido. Mi mamá me ayudó a asimilarlo muy rápido todo, pero ella es de muy pocas palabras, muy poco expresiva, pero yo sabía que ella se sentía muy, muy contenta y muy orgullosa. Cuando Roldán pitó el final del partido acá contra Tolima, yo lo único que pensé fue en arrodillarme y darle gracias a Dios, hablar con mi papá que está en el cielo y pensar en todo lo que había pasado para estar ahí. Se me vinieron Mm. todas las cosas, una por una. Yo tuve mi primera lesión de rodilla a los 18 años y toda la recuperación, me tenía que ir en muletas caminando de mi casa a la estación, el esfuerzo de mi mamá para pagarme los pasajes, todo, absolutamente todo. No, le pasa a uno toda la vida. Eh, y después del campeonato ya cambió todo, ya salí de la casa hogar, ya me llevé a Lucho a vivir conmigo, me lo llevé para que no estuviera en casa hogar, conseguí una señora que nos cocinara Sí. y se fortaleció mucho más la amistad. Y pues imagina, yo llegué en 2010 a Manizales, son 14 años que estoy en Manizales. Manizales me ha dado todo lo que soy, Once Caldas me dio todo lo que soy, Manizales me dio mi esposa, me dio mi hijo pequeño, me dio trabajo, se lo debo todo. Es una ciudad que amo, yo a Medellín casi no voy, yo voy 1 o 2 veces al año. Más fácil que venga mi mamá acá. Yo amo esta ciudad y sinceramente aquí moriré. Yo de aquí no me voy, no la cambio por ninguna otra. Aquí, aquí he vivido mis mejores años y todo lo que falta por vivir. Yo disfruto mucho mi estadía acá y pues el regalito más grande que Dios me dio, que es Matías, que es el motor, también me lo dio una mujer que es de acá y a la cual la amo con toda mi vida y, y que no me cansaré de decírselo todos los días, que la amo y que mi propósito en la vida es protegerla a ella y al niño. Bueno, Harry, esos primeros 6 meses con Once Caldas, ¿qué tiempo permanece más en la ciudad, con el club? ¿Qué, qué viene después de ese campeonato? Bueno, eso fue un 19 de diciembre, la final. Una persona me estaba esperando afuera del estadio. Fuimos, comimos con el equipo y para Medellín, de una. ¿Usted tenía a su mamá en el estadio No, ella no vino. o en Bello? Ella estaba en Bello. Fue a buscarla. Yo fui directo para la casa y me encontré algo muy bonito que no me esperaba. Eh, yo llego a la terminal del norte con la persona que me llevó y una prima se llevó a todo el barrio para la terminal del norte.
con tambores, con tapas, con de todo. Desde la terminal del norte hasta Bello fue una caravana Ah, sí. de carros, de motos, No había una chiva por ahí también. no me acuerdo si había chiva, pero había un carro muy viejo rojo, de eso sí me acuerdo, de un amigo. Y cuando llegó al barrio había una pancarta gigante que, que marcaba pues la fecha y lo importante que había sido para todos el que yo consiguiera ese título. Y nadie sabía que se había ido. Nadie sabía hasta que me dieron jugar el primer partido. Era como la representación de ellos todos habían visto por todo lo que había pasado. eh, Algunos me vieron llorar porque a veces me acompañaban a pruebas, Mm. amigos y así. Y una pancarta gigante que agradecían porque alguien había hecho figurar al Espíritu Santo, que es como se llama el barrio donde crecí, no por la droga y no por las muertes y no por la violencia, sino por el deporte. Sí. Eh, pues los niños me seguían, o sea, fue algo muy, muy bonito, fue una caravana gigante, habían más de 300 personas, era una caravana gigante por todo el barrio, yo me acuerdo que eso eran las 9 de la noche y el barrio era encendido, había pólvora, había de todo, No, y en un mes como esos también. y diciembre, eso fue muy bonito. Eh, ya estoy en vacaciones, No, y su mamá, ¿cómo fue ese encuentro ahí con su mamá? perdón, entonces llego donde mi mamá, porque mi mamá no sabía que yo llegaba, fue sorpresa. Y sin decirnos nada nos abrazamos, fue un abrazo largo y con ese abrazo nos dijimos de todo. Eh, Ella, sin decirme, solo mirándome y con el abrazo que me dio, pues me hizo saber que estaba orgullosa Mm. y que valoraba el esfuerzo, porque ella pues siempre estuvo ahí viendo todo lo que pasaba, calladita pero apoyando. Entonces fue muy bonito. Después fui a despertar a mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 7, 8 añitos, y pues el niño vio toda la gente que me rodeaba y se puso a llorar de la felicidad de verme porque no me esperaba. Fue algo muy, muy bonito. De verdad que eso, esos momentos no se olvidan. No, y por todo lo que pasó su mamá y usted, salir de esa situación tan difícil que vivía el barrio y volver de esa manera. O sea, es algo muy bonito y estas son las cosas que a veces desconoce la gente y donde cobra más valor las cosas buenas que uno hace. Después se tiene que presentar otra vez al Once Caldas o cómo es el año siguiente. Ya después, ya yo no era el suplente, yo ya era el primer volante, ya era el titular, porque en la final, bueno, primero jugamos en Ibagué, ese partido lo juego de titular. Vamos un poco más atrás. El equipo clasificó antes a la final, entonces viajamos a Cúcuta, los que no veníamos jugando de titulares, ese partido lo perdemos, el equipo nos estaba esperando en Ibagué. Yo desconocía que yo iba a ser titular en Ibagué. Usted venía de Cúcuta a Ibagué. Sí, yo no lo pensaba. Cuando el profe me dice, es que usted va a jugar de titular. Ese día jugamos John Valencia, no, perdón, Jaime Castrillón, John Valencia, Diego Arias y yo. Y cuando yo salgo, nos voltean el marcador, en tantas cosas entra Diego Arango, expulsan a Diego Arias, perdemos y teníamos que venir a ganar a Manizales. Y esa semana eh, el profe se apoyaba mucho en los grandes, en Alexis, en Iván, en los más grandes, y, y teníamos que atacar, atacar y atacar y atacar. Y necesitaba un volante de marca solo defensivo, y era o Diego Arango o yo. Los muchachos más grandes, Alexis y Iván, que era el segundo capitán, Dairo, los más grandes,
Por lo que yo tengo entendido, él les preguntó que a quién preferían, que con quién se sentían más cómodos en el juego, para la guerra, para lo que necesitaban, que Sí. con quién ellos se sentían mucho más en el tema físico respaldados. Y ellos le dijeron a él que conmigo, ¿sí? Y, y también fue una sorpresa para mí, yo no esperaba ser el titular. Y él me dice en la semana que yo voy a ser el titular y empezamos a hacer trabajos y trabajos y yo era el único defensor, el único volante Volante. y, y Iván, Luis Núñez se iban y quedábamos Vizcarrondo, Alexis y yo solamente defendiendo, el resto era para adelante. Y el ¿Con qué partido, diferencia venían del partido de Ibagué? eh, ese partido perdimos 2-1, 2-1 perdimos allá. Eh, Fue un partido difícil. Tolima tenía a muy buenos jugadores, tenía a Marrugo, tenía a Wilder Medina, tenía a Marangoni, tenía a Perlaza que era rapidísimo, tenía un arquero paraguayo, creo que era Silva. Sí. Era un muy buen equipo, pero ese día nosotros insistimos, insistimos, insistimos. eh, para muchos, yo creo que para todos, fue la primera vez que el equipo, nosotros llegamos y dimos la vuelta por la pista atlética en el bus, el estadio Recuerdo, sí, totalmente no, lleno, eso fue, y ahí como que todo empezó a fluir, todos como que nos encendimos, y nosotros íbamos convencidos de que íbamos a ganar el partido. El partido en Ibagué al profe lo iban a sacar, y los más grandes le dijeron a los directivos que no lo fueran a sacar, que es que tranquilos que el partido lo ganábamos en Manizales, que así era el convencimiento que tenían. Y así pasó, eso en el primer tiempo terminando, Jaime Castrillón hace el primer gol y en el segundo tiempo rapidito marcamos los otros dos, el partido termina 3-1 y eso fue un espectáculo total. Ya después al otro año del título, de todo lo que pasó, eh, nos fuimos a vacaciones sin pago, sin premio, sin nada. Nosotros fue algo bacano porque el profe sacaba de su bolsillo para darnos los premios. el propio Juan El Carlos. profe Osorio pagaba 10 millones por partido, pero de su bolsillo. Mm. El equipo no daba premios, ni salario, ni nada. A mí, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que yo ganaba el mínimo. Me veían 4 meses cuando quedé campeón. Yo me sostenía con los premios porque no tenía salario. Esa es otra cosa que todo el mundo desconoce. Sí, Fue muy difícil y la gran clave de ese equipo era el profe, porque lo que o sea, él fue tanto el cariño que él logró que nosotros le tuviéramos, que si él nos decía que nos tirábamos por un abismo, nos tirábamos. O sea, nosotros le creíamos totalmente. Era una persona muy exigente, pero que te decía las cosas en la cara, pero que después te respaldaba totalmente. Se hacía querer. Y para mí el campeonato es totalmente de él, porque él hizo que nosotros so- creyéramos. sostener un equipo así con meses atrasados Muy difícil, es muy duro. muy, muy Y difícil. peleando ahí arriba. Y O sea, sostener eso. nosotros tuvimos 16 fechas invictos y con todos esos problemas de salarios, de pagos, y él fue la clave para que nosotros, pues yo en ese momento yo solamente buscaba mi sueño, Mm, que era jugar. Los más grandes era lo más complicado. Sostenga a esos grandes claro. Con que otro tipo de sueldos. con otro tipo de sueldos. En ese entonces decían que el salario mensual era como 1.000 millones de pesos de ese equipo. Eso eran salarios altísimos. Entonces sostenga a esa gente con esos salarios Sí. 4 meses sin que reciban nada. Es muy difícil. Y todo lo hacían en ese momento por el amor al profe y por el esfuerzo que él hacía de sacar su plata y dar esos premios, que no era su responsabilidad, pero le nacía. Entonces él creó como una mística, eso eh, era algo muy bonito lo que se sentía en ese entonces. Pues hay jugadores de ese año y todos recuerdan al profe Juan Carlos con, como un papá, Sí, como un papá y un gran líder.
Diego Arango, Alexis Dairo. Ahora usted, eh, ya son qué, 14 años, 15 años Mm. sin título. Es duro eso, pero bueno, yo creo que pronto va a llegar. Al año siguiente van a Copa Libertadores. Al año siguiente vamos a Copa, yo ya me había ganado un lugar, entonces yo ya era el volante titular. Llega Alex Mejía, hicimos, Mm, yo creo que fue con el que mejor jugué en toda mi carrera, nos entendíamos muy bien. Eh, en el torneo llegamos creo, estuvimos a la final y la perdimos a penaltis con Junior. Eh, en Copa estuvimos también cerca. Santos fue el campeón, Santos de Neymar, y nosotros perdimos con ese equipo ya eh, a lo último. O sea, nosotros perdimos acá, pero allá empatamos 1-1. Hicimos grandes partidos, como el de Cruzeiro allá, que no lo olvida la gente. Y era un equipo que competía en todas partes y que donde íbamos, la gente sabía que nosotros no nos íbamos a encerrar, que era un equipo que atacaba. Por eso se diferenciaba ese equipo. Era un equipo que siempre iba para adelante. Era intenso, ya jugábamos de memoria, yo sabía que tenía los extremos abiertos y yo ni tenía que mirar. Yo tiraba el balón y ahí ya tenían que llegar. Entonces era muy bacano jugar. Y pues el profe hacía las cosas más fáciles porque le ponía todo a uno en la mano. sí. Era muy, muy sencillo. ¿Cuántos años en el Once Caldas y después a qué club llega? Eh, bueno, yo estoy 2010, 2011. En 2012 voy a Colorado Rapid, pero allá me lesionó el tobillo, estoy 4 meses y vuelvo, ¿sí? Y ahí ya me quedo hasta el 2015, 2016 que voy a Millonarios. Ya en todo ese tiempo antes de ir a Millonarios, pues gracias a Dios por mi manera de jugar, de ser, me gané el cariño de la gente, me gané mi lugar en el equipo, fui capitán 2 años creo. Y fueron años muy bonitos, muy, muy bonitos. Ya después me voy a Millonarios. eh, en Millonarios me va bien el primer semestre, pero el segundo me lesionó en la pretemporada. Teníamos Florida Cup y ahí en un entrenamiento me lesiono con un jugador que se llama Santiago Mosquera, ahorita está en Santa Mm, Fe. sí. La rodilla, me recupero en un mes, supuestamente, pero siempre empezaba muy bien y al final del entrenamiento la rodilla así inflamada. Fue un semestre dificilísimo, se termina el contrato y me devuelven para Manizales. Y seguía con la molestia y seguía con la molestia. Ya en Once Caldas, ¿yo qué hacía? Yo entrenaba y el resto del día era todo trabajo en casa para poder estar bien para el otro día, para el entrenamiento. Para bajar el Fue, dolor, fue la muy inflamación. difícil, fue muy difícil. Eh, Pero la lesión, ¿qué fue? era Meniscos, No, era el ligamento. popliteo. Sí, Se llama así, es acá atrás en la parte de atrás de la rodilla y se inflamaba después de una carga sí. y era muy doloroso, no me dejaba doblar bien la rodilla. Entonces mantenía medicado con pastillas, eso me metían agujas de todo y no se encontraba la solución. Yo jugaba con el dolor. O sea, yo hasta el 2018 que estuve, siempre jugué con ese dolor. En real, por todo el tiempo que estuve en Once Caldas fueron 8 años, pero ese último año fue el más difícil, porque yo entrenaba y yo no decía nada, yo simplemente me aguantaba y en la casa yo tenía mis cosas para hacerme mis terapias y Para hablaba poder llegar al otro día y para el otro día medio bien. bien y así era, y así era. Entonces fue muy difícil. Después salgo, voy a Alianza y continuaba con la molestia, con la molestia, con la molestia. De Alianza parto a Neiva, a Huila, y Dios pone a un fisioterapeuta que no era parte de Huila, pero era muy chistoso porque todos los jugadores del equipo no se hacían atender por el fisioterapeuta de Huila, Iban a, iban afuera.
iba una otra persona. Y esa persona le encontró el punto exacto, me metió una aguja con electricidad y eso sonó, ¡puf! Y como que explotó algo ahí y de ahí para adelante nunca más me molestó. Y en ese momento no me duele nada, puedo jugar perfectamente, Cero inflamación. cero inflamación. Y como hablo con mi señora y con la gente, pues que cuando hablamos de pronto de fútbol, entonces mucha, me dicen que cómo fue la carrera. Y digo, fue como Dios la quiso, pero yo creo que fue muy bonita porque empezó siendo campeón y terminó siendo campeón. Entonces, en mis primeros 6 meses fui campeón. Y mi último partido como profesional fui campeón con Huila. Yo me acuerdo que eso fue en el 12 de octubre contra Tuluá, jugando con Huila, la final de ascenso. Quedamos campeones, recibí mi medalla y mi esposa me estaba esperando afuera, nunca más volvió a Huila. Me vine con mi medalla para Manizales y ya. Y pero tenía contrato Ahí o se ahí vencía, terminaba. ahí se vencía. Y, Y le dije a un amigo que entregara el apartamento y nunca más. y porque esa, Yo ya veníamos años antes pensando en por lo que pasaba con la rodilla en el lesión. retiro. Mm. Entonces empezamos a hacer empresa y a consolidar negocio. Y cuando vimos que ya se iba como acercando, pues que la decisión fuera más fácil. Sí. Y ya ella me había acompañado a muchas partes y ella había puesto en stand-by su carrera, ella es abogada, y, y ya ella quería también eh, ejercer. No hubo ningún problema, pues entró la pandemia también, entonces ya después de ese partido nunca más volví a jugar profesionalmente y ella ya empezó a trabajar, yo ya me encargué del niño y de los negocios y ya se fue, aunque busqué en otros equipos, nunca se dio y entonces todo se fue, los negocios cogieron más fuerza y yo ya me dediqué más a eso y 24/7 con el niño y con ellos, entonces se hizo más complicado el volver a jugar. Aunque sé que puedo jugar y que el físico me da, ya es de analizar el tema de estar con De con la mi niño. familia. Es ya ponerlo en la balanza y siempre va a ganar la familia. ¿Y usted se siente tranquilo en la forma que terminó? Sí, yo creo que fueron que 2 meses y mucho que me costó ahí como que, Asimilar. como que asimilar, sí, yo creo que fueron por ahí 2 meses, pero sí, me siento tranquilo y yo creo que fue una decisión correcta. Es muy chistoso porque cada que juego, ya, porque cada que juego, eh, no sé, ¿estás listo? Entonces, pare la era. El brazo, Sí, y si lo puede poner otra vez sobre la acá, pared. Eso sí. ya. Ahí tapas entrada de luz que le da muy fuerte en la tarea. Pero que retomes de la respuesta, sí, ahí, play, sí. Ahí, ¿dónde iba? Entonces, no me arrepiento de la decisión que tomé, aunque es muy chistoso porque cada que juego un torneo o un partido, me dicen que todavía me da para jugar. Soy consciente de que todavía puedo jugar, pero pues siempre voy a poner en la balanza a mi familia y ya es muy difícil eh, cambiar lo que vivo con mi niño y con mi esposa diariamente a la presión, a lo que es estar dentro del fútbol. Ahora yo digo que lo disfruto mucho más. Ahora que lo juego aficionado de nuevo, Sí. como que recuerdo el estar en las malas canchas, en el a pelear con la gente, eh, el competir por amor al fútbol y, y me lleva como a esa temporada de niño, de cuando uno lo hacía totalmente natural por ir a Por ganarle al otro, gusto. sí, por gusto. Entonces, yo en este momento lo disfruto más, el jugar lo disfruto más porque cuando uno está adentro, hablo por mí, yo me metí tanto en eso y le metí tanto corazón eh, que dejé de disfrutar. Yo solamente pensaba en ganar, como fuera. Como fuera, obviamente sin pasar por encima de nadie, pero yo solamente me concentraba en que mi equipo esté bien y ganar.
en que mi equipo esté bien y ganar. Y era muy chistoso porque ganábamos y todos éramos muy buenos, pero perdíamos y el culpable era yo. ¿Se daba Entonces, usted duro sí, no, y me daba duro yo y en cua- la calle también, cuando perdía un partido? muy duro. Uno es autocrítico y es duro con uno mismo. Sí, ¿Y usted muy, qué? muy autocrítico. Sí, Nunca fue suficiente lo que hacía. Yo siempre veía lo malo, siempre quería mejorar eso malo que había pasado. Si daba, no sé, 100 pases buenos, pero daba 10 malos, me concentraba en que no podía volver a pasar. Y así. Y entonces, también había momentos que fue difícil y que le tocaron a mi esposa también cuando eso no estaba el niño. Nosotros perdíamos un partido y yo no podía salir a la calle tranquilamente. Los otros sí, yo no. Yo era el capitán y todos los cogían contra mí. usted absorbía Yo todo. absorbía todo. Entonces, no sé, un ejemplo, nosotros perdíamos un partido, ganábamos un partido, ganábamos 3 partidos seguidos. Y yo era la figura del equipo en ese momento, pues, y me iba muy bien. Pero perdíamos uno y yo ya era el más malo. Y parábamos en un semáforo y me escupían la ventana. A ese punto llegaron. Me, Gracias a Dios nunca yo reaccioné a eso. Más fácil Sí, reaccionó mi esposa. sí. Más brava ello. Ella, sí, más brava ella y se la ganaron a ella. Ay, Eso, una vez estuvimos en una ciudad de hierro y ese día, el día anterior, nos hicieron un gol contra Millonarios por un error mío. Al final Johan Arango empata y terminamos 1-1. Y nos fuimos para la ciudad de hierro y se me arrima a mí un muchacho, todo amable, y me abraza. Vos sí sos muy malo, me dijo, así cortico, cerquitica. uy, no. Y a mí me provocaba matarlo. Sí. O sea, vos sos muy malo, es poquito a lo que me dijo ahí. Y ella lo escuchó, pero entonces ahí no se acabó. A cada juego que íbamos, él estaba detrás. Y ahí, insistiendo, insistiendo. Cuando ella ya vio que yo iba a explotar, ya ella fue La que explotó. la que explotó y terminó pues peleando, no, alegando con esta persona. Gracias a Dios no pasó nada más de ahí, pero sí son momentos desagradables que no deberían pasar. Si uno está con su familia, hay que respetar. Pero la pasión de muchas personas sobrepasa eso. Entonces, ahorita lo disfruto mucho, mucho más. Mi vida es mucho más tranquila. Y gracias a Dios puedo ver dormir a mi niño, puedo verlo despertar todos los días, el tiempo me lo permite, y si yo vuelvo a jugar como le digo a él, porque él a veces también me dice que por qué no vuelvo a jugar. Entonces le digo, pero si yo vuelvo a jugar, yo no podría Pues está. compartir tanto tiempo contigo. Entonces ya ahí él lo analiza porque es muy inteligente y dice que no, que mejor no. Cuando está por las calles de Manizales, la gente lo reconoce, muestra ese cariño que le tiene, recuerda su tiempo en el Once Caldas. Sí, sí, siempre la gente de Manizales me trató muy bien. Y por eso me volví uno más. Entonces, sí son muchas las personas o la mayoría que valoran mucho y para mí es mucho más importante la persona. Entonces, porque el fútbol es de gusto. Entonces, para muchos pude haber sido muy mal jugador, para otros muy bueno, pero la mayoría de la gente se centra es en la persona. Entonces todos dicen, usted es muy serio, usted es muy correcto, usted no se mete con nadie, usted es muy trabajador. Y para mí tiene mucho más valor eso, porque el jugador se va a olvidar, ¿sí? Pero la persona es la que va a vivir La que queda. entre todos y la que queda. Entonces eso me hace sentir mucho más orgulloso de esa imagen que pude haber dejado y que puedo seguir dejando en lo que queda de mi vida. El Harry de hoy, ¿a qué se dedica? ¿En qué está? ¿Qué nos puede contar? Bueno, ¿Algún proyecto? sí, tenemos varios proyectos. Entren- eh, entreno muchachos, entreno muchachos en fútbol,
varios de las divisiones menores del Once Caldas, que me buscan los papás para que yo les imprima la personalidad mía y la guerra y la lucha, porque tienen todo y a veces dejan de luchar como se debe. Creen que es simplemente el entrenar en el Técnica. equipo, técnica y no más. Sí. Entonces me buscan mucho para eso, para que yo les meta en que les imprime su mentalidad, en su personalidad, un poco de lo que yo fui. Entonces ahora soy entrenador personalizado. Gracias a Dios lo puedo hacer en mi casa tranquilamente. Eh, tenemos nuestra marca de café, Delia Coffee. Por ahí está. Sí. Eh, un proyecto que nació de mi gusto por el café y un amigo me metió ahí. Mm, yo pensaba en tostar mi propio café simplemente para tener en mi casa. Sí. Y en medio de las clases de barismo, Estuvo en clase y todo. en clases de barismo, y me sacamos 12 bolsitas de café. Yo, esto huele como bueno. La voy a ofrecer a ver, como la familia de mi esposa es comerciante, Sí. y yo aprendo rapidito todo lo que veo, eh, yo voy a ofrecer. Esas 12 bolsas de café duraron media hora. Las vendí de una. Y vi las ganancias y yo, no, esto funciona. De 12 pasé a 30, de 30 pasé a 60. Y vamos creciendo y creciendo. Es un proyecto familiar. Mi niño le encanta el capuchino. Sí. Entonces, en la etiqueta del café está él recogiendo café. Y es algo que yo digo que es algo que queda para él. Yo esa empresa no la quiero para mí, yo la quiero que pase, es algo más, ya va yendo más sentimental, es algo que pase de generación en generación. Y es una empresa que va a quedar para él. Por eso la idea es consolidarla y que él sea, cuando esté más grande, el que maneje todo Está al frente. y que pase a sus hijos y que pase a los nietos y que pase. ¿Y cuánto llevan este proyecto? Llevamos 3 meses, 2 meses y medio. Pero en 2 meses y medio hemos vendido, yo creo que 400 bolsitas más o menos de café. Entonces ha sido, y no le he hecho ninguna publicidad, todo ha sido voz a voz, Bueno, y el que lo prueba yo ya lo probé, vuelve y muy lo rico. pide. Entonces ha sido una bendición. Y pues todo se hace con mucho amor. Excelente, Harry. ¿Qué piensa de Manizales para ir terminando? De la ciudad, de la gente. Manizales es la Ya mejor, lo ha dicho, pero para mí Manizales es la mejor ciudad de Colombia para vivir. No la cambio por ninguna otra. A mí me gusta la tranquilidad. Y si uno quiere levantar una familia, para mí esta ciudad es perfecta. Tuve la posibilidad de vivir en varias ciudades, y el ambiente aquí y la educación, para mí, que tengo un hijo pequeño, es como el mejor ambiente que uno le puede dar. Y pues por todo lo que viví, es en mi casa, me siento más de acá que de Medellín. Y en Medellín viví 23 años, que viví cosas muy buenas, que aprendí mucho, pero los años más valiosos que he tenido en mi vida los he vivido acá, y los que quedan los pienso vivir acá. No pienso cambiar eh, mi manera de vivir ni mi manera de sentir con respecto a esta ciudad. Yo, cuando cantaba el himno en los partidos, era porque yo me siento acá, ¿sí? Porque yo me volví hincha de Once Caldas. Nunca fui hincha de ningún equipo, me volví hincha aquí por todo lo que me dio. La sí, primera vez que entré a un estadio fue para yo jugar, yo nunca había ido a un estadio. Yo entré a jugar ese día que jugué en el metro, y nunca había ido a un nunca estadio. había ido a un estadio. No era hincha de Nacional, de Medellín, nada. Era un futbolista raro, solo en la calle, y juegue y juegue y juegue, y quiebre vidrios Entró a un estadio, fue a jugar. a jugar. Entonces me dieron mucho cariño y todavía siento el cariño
de la gente de Manizales y voy a estar infinitamente agradecido porque soy lo que soy. Harrison Henao es lo que es porque Manizales me dio la oportunidad de crecer y voy a estar agradecido siempre, al igual que con Once Caldas. Bueno, Harry, muchas gracias por estar en la zurda de Soto. Un gusto conocer muchas cosas suyas. Gracias por haber portado esta camiseta, llevar este escudo con alegría y orgullo, que fue su debut, su equipo donde hizo su debut. Felicitarlo por su carrera y por la persona que es para la sociedad y para su familia. Muchas gracias por estar acá. Acá les dejo esta bonita historia de Harrison Henao en nuestro canal de La Sorda de Soto. Suscríbase y compártalo con sus amigos. Muchas gracias, Harry. Gracias por la invitación y sigan a Choli, sigan su programa que es muy agradable y seguramente seguirá creciendo. Eso es para ustedes y pues aquí tienen a su ídolo, que es de las personas más honorables que he conocido en mi vida y que admiro. Y le doy gracias a Dios porque puedo compartir con él en una cancha y afuera de ella y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harry.